Dios los bendiga, hermanos. Pues en esta noche vamos a terminar el estudio de los frutos del Espíritu, y en lo que nos pone la presentación vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que esté con nosotros, que nos hable, que nos ayude. Amén. Padre, venimos delante de su presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para pedirle, Señor, que en su inmensa misericordia tenga bien a bendecirnos, que hable de su corazón a nuestro corazón, y que este estudio, Señor, que hemos llevado ya en esta ocasión por tercera sesión, sea de bendición para nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, el pasaje que hemos llevado como base es Mateo capítulo 7, versículo 20, que dice que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Y hemos visto que la vida cristiana no tan solo se define por un buen comienzo. O sea, la vida cristiana no se define en empezar. Sabemos que un buen comienzo, el mejor comienzo que puede tener alguien en su vida es aceptar a Jesucristo como su Salvador. Pero esa es la primera parte de todo. Porque en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, para que sea nuestro buen comienzo, empieza una transformación progresiva, una transformación que progresa y se profundiza con el tiempo, como hemos estado viendo. Hasta aquí hemos visto cómo el creyente, al nacer de nuevo, da pasos importantes en su vida. Esos pasos importantes en la vida del cristiano se reflejan a través de frutos, ¿sí? Y hemos visto que todo comenzó con, ¿cuál fue el primero? Todo comenzó con los frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Esa ruptura interior con el pecado, con el cual empezamos a reflejar que Jesucristo está empezando a hacer la obra en nuestras vidas. Empieza a haber un cambio, una diferencia entre lo que era nuestra vida pasada, el viejo hombre, y nuestra vida nueva con Cristo. De ahí vino el fruto del Espíritu, donde el carácter de Cristo se forma en nosotros, ¿sí? El fruto del Espíritu es donde el carácter de Cristo se forma en nosotros y vamos y empezamos a generar, aparte de hechos y actos de una nueva persona en Cristo, empezamos nosotros en nuestra forma, en nuestro carácter espiritual, emocional, empezamos a dar o a mostrar una cara nueva como cristiano. Después dimos el paso hacia los frutos de justicia, que es una vida recta y coherente con lo que hablamos, decimos y actuamos. Y por último, voy a decir la sesión, el culto anterior, pero no. En la sesión anterior pasamos al fruto de servicio, cuando ya no vivimos para nosotros, sino para bendecir a otros. En el fruto de servicio, en el siguiente fruto, empezamos a bendecir a otros con la bendición que tenemos de Dios en nuestra vida. La vida del cristiano, como hemos visto, no solo se trata de lo que somos o hacemos, también involucra lo que hablamos, cómo guiamos y lo que dejamos como legado. En cada paso que da el cristiano en este mundo, en esta vida, se debe de ver el legado que vamos dejando como hijos de Dios, como cristianos. Y aquí es donde entran los últimos dos frutos y la conclusión de los frutos, que sería el punto 3. Bueno, digo la conclusión de los frutos porque la última parte es por sus frutos, que debemos de dar más frutos, ¿sí?
Una vida verdaderamente fructífera no solo se queda en lo que hace o cómo vive, también se revela en cómo habla, cómo guía y sobre todo, hermanos, si permanece. Porque podemos empezar a dar frutos, pero llega el momento que ya no permanecemos en Dios. Llega el momento que las circunstancias de la vida pueden doblegar nuestra fe en Dios y en lugar de dar pasos hacia adelante, podemos desistir. Y es por eso que podemos ver mucha gente que se bautiza, ¿sí? Y después, en el momento que entra el compromiso, primero es querer tener el compromiso del bautismo. Porque cuando la Biblia, la palabra de Dios dice que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Y en el momento en el que uno decide, o sea, desde el momento que uno cree en Jesucristo y lo acepta como su Salvador, eres salvo. Pero la parte del bautismo es donde uno le muestra al mundo, donde uno dice, soy diferente. Dejas de ser un cristiano secreto para abrirte a las personas y decir, mírenme, yo hago mi fe pública a través del bautismo en agua. Pero muchos después del bautismo en agua, en el momento en el que se empieza a caminar en la vida ya como un cristiano, sobre todo dentro de la casa de Dios, con derechos y obligaciones, y empezamos a ver cosas que a lo mejor no veíamos antes, porque creemos que al venir a la iglesia todos son perfectos, ¿no? Cuando ni uno mismo es perfecto, todos tenemos nuestros detalles. Y empezamos a convivir con otros hermanos, con otros cristianos, y empezamos a ver sus detalles, ¿sí? Sin ver los nuestros, claro. Y empezamos a ver los detalles y a veces esas cosas nos hacen sentirnos a veces hasta frustrados al ver que algunos creyentes no profesan la fe porque no tienen ¿qué? Frutos. Entonces, hermanos, si la persona no está dando frutos, significa que no está bien con Dios. Tú tienes que estar bien con Dios. La salvación es personal, no debe depender de otra persona. Ni siquiera debe depender de los pastores ni de los líderes. Tu salvación depende de ti con Dios, de tu fe con Dios, de tu relación con Dios. Y si tu salvación depende de lo que ves con las otras personas, posiblemente ni salvo eres. Simplemente te has emocionado, ¿sí? Te has emocionado en algún culto, te has emocionado porque viste un milagro, te has emocionado porque alguien te dio una palabra, pero no has sido salvo. Porque la salvación es la relación con Jesucristo. Y cuando uno es salvo, uno quiere agradar a Dios. No quiere agradar al hombre, quiere agradar a Dios. Estos últimos frutos, hermanos, no se producen al inicio del camino. Estos últimos frutos se producen al ir madurando como cristiano. No son frutos del impulso, sino de la permanencia. La boca, el corazón sabio y la perseverancia son la firma de un cristiano que ha dejado de ser brote para convertirse en un árbol que da mucho fruto para la gloria del Padre. Los primeros frutos son un brote que salió, pero estos últimos frutos ya es que, sobre todo el brote, por eso en el mensaje que he puesto en mis redes le puse del brote al fruto, ¿sí? Porque ya no estás brotando, ya eres un árbol y ya estás dando frutos, ¿sí? Para convertirte en un árbol que da mucho fruto, al final de que tengas todos los frutos, ¿qué sigue? Dar mucho fruto, ¿sí? Dar mucho fruto. Porque si uno da mucho fruto, ¿qué creen que pasa? La gloria del Padre se refleja en nosotros y en ese momento la gente puede ver la diferencia entre lo que somos como hijos de Dios y lo que es vivir una vida sin Dios. Entonces el quinto fruto, ya vimos frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu, frutos de justicia. Repetir frutos de justicia. Es frutos del servicio, es el último, del servicio.
Y entramos al quinto fruto, que es el fruto de labios. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos a Dios por medio de él el sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. En la Biblia, los labios no son solo un símbolo de palabra, sino de intención del corazón expresada en la voz. O sea, las palabras que damos es la intención del corazón reflejada en nuestra voz. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Escucha a alguien hablar y vas a ver lo que hay en su corazón. El fruto de labios representa todo lo que decimos para glorificar a Dios, para bendecir a otros y sobre todo para confesar nuestra fe. Es por eso que cuando tienes el fruto de labios, como que tenía Pedro en ese momento que negó a Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijeron las personas? Tu hablar te delata. Porque tenía frutos de labios. Ya la forma de hablar de Pedro era la de un cristiano, era la de un hijo de Dios. Ya no hablaba como antes, ya no hablaba como pescador, ya no hablaba ni siquiera como un recién convertido, ya hablaba como un apóstol, a lo mejor sin la llenura del Espíritu Santo, pero su hablar era muy diferente a tal grado que en su hablar lo reconocieron. Este es un fruto que se escucha, mientras que los otros eran actitudinarios, ¿sí? Este es un fruto que se escucha, pero que nace en un corazón transformado. Cuando alguien ha pasado por arrepentimiento, tiene el fruto del Espíritu, vive con justicia y sirve con pasión. Y en ese momento sus palabras empiezan a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque si eras un lascivioso, ya no vas a hablar como lascivioso. Si eras una persona iracunda y ya está la paz de Dios en ti, ya no vas a hablar iracundamente. Tiene que ir cambiando nuestra forma, porque ya no eres igual, ¿sí? Si antes hablabas por cada 5 palabras que decían, 15 eran groserías, y tu forma de enunciativa de las palabras eran todas con groserías, ya no lo son, ¿sí? Las palabras ociosas van disminuyendo. Las pláticas que tienes ya no son las mismas, ¿sí? No significa que ya con eso no vas a platicar otras cosas. Obviamente la cultura permanece en ti, tu cultura, tu entorno, tu contexto. A mí me gusta mucho hablar de fútbol, me gusta mucho también hablar de política, pero ahora cuando hablo con la gente, trato de terminar en una bendición, trato de hablarles de Cristo, trato de llevarles a la salvación, a pesar de que mis primeras palabras empezaron con lo que a mí me gusta o con lo que me hace empatía con los demás, ¿no? Ya no habla para destruir. Una persona que tiene el fruto de labios ya no habla para destruir, ya no maldice, ya bendice, ¿sí? Ahora ya no destruye, ahora edifica. Ya no dice te maldigo, ahora te dice te bendigo. Ya no se queja, sino que agradece. Ya no se avergüenza del evangelio, sino que lo proclama con poder. Ya de las últimas veces que me peleaba yo ahí en el Facebook por cuestiones políticas,
Y sobre todo que había algunos pastores que se apasionaban y me comentaban y yo les mandaba en inbox que mi Facebook en ese momento estaba abierto políticamente. Ahorita sigue abierto, pero pues ya dicen que es aburrido porque ya no hay conflicto ahí. Llegaba a tener hasta 300 comentarios de haters. Si alguien llegó a ver mi Facebook antes, de cómo se agarraban ahí políticamente. Y yo les comentaba en inbox que ahí la mayoría de las personas no eran cristianas y que si el pastor se metía ahí a opinar, podrían llevarse un insulto. En una de esas se mete uno y luego me manda por inbox y me empieza a decir un montonal de cosas. Y le digo, mira, yo no voy a discutir contigo. Yo solamente te voy a decir que te bendigo tu familia, bendigo tus actos, tus ideas, bendigo tus generaciones. Dios te bendiga. Y ya no voy a volver a hablar contigo, le puse. Y me pone, ahora no me salgas con bendición, que no sé qué. Yo digo, ese pastor en su corazón, en su forma de expresarse y de hablar, me estaba mostrando que estaba muy lejos de Dios. Que estaba muy lejos de Dios, por más pastor que sea. Me habla de que su iglesia a lo mejor sea una iglesia completamente religiosa, porque sus expresiones no estaban mostrando. ¿Cómo se vería que yo el día de hoy siguiera peleando por las redes con la gente? Y no sé qué, de repente tengo ganas de escribir algo ahí, pero me aguanto. Cuando veo algo, digo, hermanos, la verdad es que tengo maestría en finanzas públicas. Cuando yo hablaba de algo financiero del Estado, yo sabía lo que hablaba porque estudié, me especialicé en eso. Claro, la mayoría de la gente habla de lo que le decían los demás y bueno, ahí se armaba el cotorreo. Pero ya no, ya entran a mi Facebook que dice que ahora es muy aburrido y van a ver puras cosas de Dios. Y cosas de matemáticas que también me agradan. Pero ¿qué es el fruto de los labios? ¿Qué es el fruto de labios? Es el resultado de un corazón lleno de Dios, que no puede callar lo que vive y que expresa alabanza, gratitud, verdad y testimonio con su boca. La lengua antes usada para el mal, y lo podemos ver en Santiago, capítulo 3, versículos del 5 al 10, que no lo voy a leer, pero apúntenlo si quieren y véanlo en su casa. Ahora se convierte en un instrumento para glorificar a Dios y edificar a otros. Esa lengua que en un momento lo usábamos para destruir, para decir cosas que dañaran, ahora lo hacemos para bendecir. Yo en el campamento que acabo de estar, me tocó dar un taller de cómo descubrir el ministerio. Y en una de esas, yo les comentaba, cuando abran su boca, cuando vayan y terminen y se atrevan a orar por alguien, se atrevan a hablarle a alguien, y yo les ponía un reto a todos ellos, les decía yo, vayan al hospital. Cuando uno va al hospital, hermanos, no sé si alguien ha ido de los que están aquí, pero cuando uno va al hospital, Dios te usa. Oras y pasan cosas. Y yo les dije, ¿quieren aumentar su fe? Vayan al hospital y van a ver cómo Dios los usa. ¿Quieren hacer? Y yo les decía, abran su boca. Tienen mucho miedo de hablar. Cuando el que va a hacer las cosas, ¿quién es? Ellos. Dios, Cristo ya murió por las personas, Cristo ya dio su vida, ya la salvación lo logró, ya llevó cautiva la cautividad, ya su sangre fue derramada y es poderosa para sanar enfermedad. Nada más tienes que abrir tu boca. Que las cosas las va a hacer Jesús, no tú. Yo les decía ese reto a los chicos. Lucas capítulo 6, vamos a ver cuál es el fundamento espiritual de lo que estoy diciendo. Lucas capítulo 6, versículo 45, porque vemos que la palabra nos enseña en lo que sale de la boca, revela el corazón.
lo que sale de la boca revela el corazón. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón. Yo por eso digo y reitero, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. En tu casa es donde se ve verdaderamente si eres hijo de Dios. En tu casa donde hablas, dices. Tus hijos y tu esposa saben si eres un falso o eres verdadero. Porque aquí vienes un ratito. Pero en tu trabajo saben si eres hijo de Dios. La gente que convive contigo. Yo por eso luego digo, he comentado también, que luego decimos, y a mí que no me hagan algo, porque ahí sí se me sale lo Pérez, se me sale lo Hernández, se me sale lo López. Hermano, ¿cómo que se te sale el viejo hombre? ¿Y dónde están los frutos? Ya no debe de salirse nada. Significa que tu corazoncito todavía no está al 100% en Dios, que necesitas entregarle a Dios, para que esos frutos que hemos venido hablando se empiecen a conocer a los demás empiecen a ver los frutos. El fruto de Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Obviamente estamos hablando de la lengua que acribilla con mentiras, con falsedades, con chismes, que acribilla la moral de la gente, y a veces no es cierto, pero un chisme, todo lo que levanta, y tu lengua es capaz de destruir. Antes los papás, ahora menos, pero todavía, tenían decir, eres un inútil, eres un menso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Bendiciendo o maldiciendo a nuestros hijos cuando le decíamos eso a nuestros hijos? Entonces ahí hay que decirle, Señor, dame sabiduría. Y decirle, hijito mío, animalito de la creación. No, animalito de la creación no. Pero sí debemos de cambiar nuestra forma de hablar, porque debe de bendecir, no debe de maldecir. Hermano, cuando queramos comunicar a otras personas de lo que nos hemos enterado, y a lo mejor sin comprobar que es cierto, pregúntese si lo que van a hablar va a bendecir a la persona o no. Si no va a bendecir, no hables. Porque eso no lo dice la Biblia, eso lo decimos todos, que calladito te ves más bonito, no más bonita. Calladita te ves más bonita, calladito te ves más bonito. Si no vas a edificar con lo que vas a comentar, con lo que vas a hablar de otro o de otra persona, no lo hables. Porque eso no está reflejando tus frutos de labio, tu fruto de labio. Está manifestando que el fruto del labio no está en tu vida, que en tu corazón traes chismes, que en tu corazón traes envidia, que en tu corazón traes ego, que en tu corazón traes cosas que a la hora de compararte o de que escuchaste y querer transmitirlo, vas a destruir a la persona de la que vas a hablar, o vas a destruir a la persona que le vas a comentar, porque a lo mejor no está maduro para escucharte hablar eso. No sé si me explico. El fruto de los labios se convierte entonces en una prueba clara de cuánto ha sido renovado nuestro corazón por Dios. Un corazón sano produce palabras sanas. Si lo que estás hablando, comentando o diciendo
no produce palabras sanas, palabras que construyen, palabras que edifican, no estás dando fruto de labios. Amén. ¿Cómo se manifiesta el fruto de los labios en las personas? Uno, en la alabanza sincera a Dios. No solo cantos en el templo, sino una actitud de adoración en todo lugar y momento. Ya pasamos esa, puedes cambiar. También ya pasamos esa, también ya pasamos esa. Vamos en la, ¿cómo se manifiesta? Alabanza sincera a Dios. No solo cantos en el templo, sino una actitud de adoración en todo lugar y momento. ¿Sabes? Yo escuché y he escuchado a predicadores internacionales diciendo que si uno nada más va a estar, Dios mío, te bendigo, Padre, y en algunos momentos orando, dice, si no te hincas a orar, si no estás orando ahí en el altar o aquí ya en tu cuarto o estás en un momento, ni ores porque no lo va a escuchar Dios. Iba a decir de quién lo oí hace poco, pero no. No te va a escuchar Dios. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios que oremos en todo momento? A mí Dios me escucha cuando estoy hablando con Él y cuando no estoy hablando con Él. Cuando estoy bendiciendo y cuando no estoy bendiciendo. Dios me escucha en todo momento. Dios me escucha. Entonces, hermanos, si tú estás en algún momento y quieres alabar a Dios o vas en el camión y te quieres poner a orar, no importa que no te hinques, que no estés, tú ten tu comunión con Dios. Porque Dios sí escucha todas las oraciones. Dios te escucha en todo momento. Así que Dios sí te va a escuchar. Claro, es diferente cuando uno se levanta en la mañana, cuando uno viene al altar. El sentir del Espíritu, la manifestación es diferente. Salmo 34, versículo 1 dice, bendecirá Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces es bueno que estemos, gracias Señor, bendito sea tu nombre, ¿no? Y estamos. Y ahí ves cuando una persona que en lugar de que, cuando le pasa algo, unos dicen, ay santo, ¿no? Ya en todo tiempo bendice. Yo me acuerdo una vez que estaba la hermana Marta Dabat, los que tienen muchos años aquí, se pueden acordar de ella. Y estaba aquí en la iglesia y no sé pasó y venía en chancla, no me acuerdo qué, y que se pega en el pie. Y empieza, gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre, Señor, ay, santo. Y otras personas que hacen, empiezan a decir cuánta grosería le viene, ¿no? La alabanza debe de estar continua en nuestra boca. 2, gratitud en medio de cualquier circunstancia. Esta es muy difícil. En vez de queja, el creyente maduro elige agradecer. Esta es bien difícil. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Y ya ven que a veces cuando le sale a uno mal las cosas parece que viene como en cadenita, ¿no? Una, otra. Y dices, ay Dios mío, ¿cuándo voy a salir de esta? Pero gracias. Gracias porque al día de hoy estoy vivo. Gracias porque sé que estás conmigo. Gracias, Señor, porque algo me estás enseñando. Y sé que en algún momento, decía Pablo, que él se había dado cuenta que todo lo que le acontecía venía a redundar en el engrandecimiento del Evangelio. Entonces, igual Pablo decía, ¿sí?, que al final de esos problemas, en Timoteo dice,
Cuando se sentía solo, deprimido y triste, Pablo ahí en la cárcel, que dijo que en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Pero acaba ahí diciendo que la gente iba a decir, así fue librado de la boca del león. Al final la gente, si tú permaneces, porque dice la palabra que el que permanezca hasta el fin alcanzará misericordia. Si tú permaneces, vas a alcanzar la misericordia y la bendición de Dios. 3, testimonio público de Cristo. No se avergüenzan de hablar de Jesús. Sus labios proclaman la fe. Romanos capítulo 10, versículos de 9 al 10. Nada más voy a tomar, pueden leerlo en su casa. Dice, en resumen, con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? No importa que le caigas mal a la gente porque das testimonio público de Cristo. Cuando tengan problemas van a venir contigo. Cuando sepan que una vez, bueno, él no se volvió a venir, pero me manda un mensaje un abogado, con el cual hemos hecho algunos negocios y me manda un mensaje y me dice, Toño, mi nieta está grave, se está muriendo en el hospital. La tienen que operar, pero no saben si va a aguantar la operación. Es más, se la tuvieron que llevar en helicóptero a México para hacerle la operación allá. Pero me hablaba llorando, un mensaje de voz, y me dice, háblale a tu amigo, el que ahora dice que es pastor, para que ore por mi nieta. Y por eso me habló. Hicimos una oración por él, por su nieta, y bendito sea el nombre del Señor, la nieta sigue viva el día de hoy. Salió de la operación, se recuperó, se fortaleció. Ella salió con una malformación del corazón y ha tenido, pero esa vez ya no la libraba. Es más, ya le habían dicho que se podía morir en cualquier momento, que a lo mejor no llegaba ni a México. Y bendito el nombre del Señor, Dios la ayudó, Dios la fortaleció, Dios la sanó a esta niña. 4, palabras que edifican y sanan. Habla vida, consuelo, sabiduría y verdad. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a Dios, a los oyentes, perdón, a fin de dar gracias a los oyentes. Palabras que edifiquen y sanan, hermanos, deben de salir de nuestro corazón. Habla vida, habla consuelo, habla sabiduría y habla verdad. Y cuando estés hablando estas palabras vas a ver que los frutos del labio están saliendo de tu vida. Es como hay gente que invita a otros a la iglesia condenándolos. O los invitan a actividades de la iglesia diciéndolo, ah, sí, pero tú estás mal, ah, sí, pero haces esto, ah, sí, pero haces lo otro. Esto no es para comparar con las cosas del mundo. No es para comparar con lo que hacen mal las personas. Es para bendecir a estas personas. Habla vida, consuelo, sabiduría y verdad. Porque cuando estás invitando a alguien a la iglesia o estás comentando con alguien, haciendo lo contrario de esto, en lugar de acercarlo, lo alejas. He oído gente que me ha dicho, iba a ir a esa actividad, pero como me lo pidieron, ¿cómo? Juzgándome, ya no voy a ir. Cuando tú estás juzgando, hermano, no está bien tu corazón, no estás dando fruto de labio. Cuando estés comparando con otras cosas, en lugar de bendecir, no estás haciendo frutos de labio. Por último, intercesión y oración. Usa boca para clamar por otros, interceder y declarar promesas. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo. No sé si... Yo creo que cuando escribieron Proverbios no alcanzaban a entender esto. ¿Saben? Porque ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo y en el Antiguo Testamento no lo tenían. Y ahora podemos orar
deprimidos, cansados, abatidos, en derrota posiblemente, pero en el momento que empezamos a orar y pedirle a Dios, viene el Espíritu Santo y nos empieza a arropar, nos empieza a abrazar, nos empieza a llenar y empieza a ser diferente. Esto cambia completamente y se vuelve en gozo en nuestra vida. ¿Sí? Se vuelve gozo. Hermanos, la intercesión y la oración debe de salir de nuestros labios. Debe de salir de nuestros labios. ¿Cuáles son las evidencias prácticas en el creyente que ha dado este fruto? Evidencias prácticas en los creyentes que ha dado este fruto. Su lengua ha sido transformada por el Espíritu. O sea, esa es la evidencia de lo que ya hemos estado hablando, de lo que ya he hablado. Su lengua es transformada por el Espíritu. Sus palabras traen paz, verdad y vida. Tiene una actitud constante de adoración y gratitud. Y sus labios no se quedan callados ante la necesidad de compartir el Evangelio. Los labios no se quedan callados cuando Jesucristo está en nuestra vida. Hermanos, debemos de practicar más el hablar de Dios. A veces no lo practicamos tanto, lo hablamos en momentos. Debemos de practicar más el bendecir a las personas, de bendecir a nuestros amigos. Pero no nada más calladitos, cuando bendecirlo, hablarlo, proclamarlo, declararlo, hablarlo. Pero les voy a dar una advertencia. Una boca sin fruto revela un corazón seco. Santiago capítulo 3, versículos de 10 al 12, nada más voy a leer unas fracciones. Dice en el 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Puede acaso la fuente echar por una misma abertura agua dulce y agua amarga? No puedes decir una cosa y al mismo tiempo otra completamente opuesta. No puedes estar bendiciendo y al rato estar maldiciendo o estar diciendo groserías que dañen a la persona. Olvídate las groserías, que digas palabras dañinas. Uno sabe cuando está uno diciendo algo que daña a la persona o no. Cuando lo estás hiriendo, cuando le estás dando con el mazo al corazón para destruirlo en 1000 pedazos. Un creyente que ha sido realmente transformado no puede vivir con una boca dividida, sino con su corazón lleno del Espíritu. Sus palabras lo confirmarán. El fruto de los labios es cuando la lengua se convierte en altar. El fruto de los labios es cuando nuestra lengua se convierte en altar. El fruto de los labios es la voz del corazón regenerado. No se trata de hablar más bonito. No se trata de hablar bonito, sino de hablar como Cristo hablaría, con verdad, amor, firmeza y sobre todo, hermanos, lo que más olvidamos es la compasión. El creyente maduro no solo piensa diferente, actúa diferente y sirve diferente, pero sobre todo, habla diferente. Por eso es de los últimos porque es lo que más nos cuesta. La boquita, el chismecito, el cotorreo, es lo que más nos cuesta. Por último, el último fruto, no es el último punto, pero sí es el último fruto. Fruto de la sabiduría. Ya no les comenté, al fruto de labios yo le puse una boca que glorifica, bendice y testifica. Y al fruto de la sabiduría le pongo una guianza espiritual que siembra paz y verdad, así lo resumo. Santiago capítulo 3, versículos 17 y el 18. Santiago 3, versículos 17 y 18 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Fíjense cómo al final,
resume lo que hemos hablado antes de los otros frutos y al final habla del fruto de justicia. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por eso, por más que quiero que publicar de repente cosas, ya no las publico. No me muerdo el labio porque no lo estoy hablando, me muerdo el dedo para no escribirlo. ¿Qué es el fruto de la sabiduría? Es el reflejo de una vida madura que ha aprendido a discernir, a aconsejar y a caminar con prudencia. Fíjense, es que ya es el tope. ¿Sí? Es una vida madura que ha aprendido a discernir, a aconsejar y a caminar con prudencia. Porque saben, cualquiera puede aconsejar. Pero para que alguien te escuche, ya debiste haber demostrado los 6 frutos diferentes, los frutos anteriores. Porque si no has dado frutos de lo anterior, le vas a querer un consejo y no te va a escuchar. Te va a mandar, como decimos ahí, por un tubo. ¿No? No te va a escuchar. Porque no eres digno de darle un consejo. Porque Él te ha visto. Pero, y es más, hermano, si lo escuchas no lo debes de escuchar. Si Él no ha dado los frutos anteriores, la persona que te está dando el consejo no lo escuches. Porque no ha llegado a ese fruto para poderte aconsejar. Y aquí lo vimos. Es el último fruto. Lo decía claramente Santiago. Esta sabiduría no es intelectual, sino espiritual y relacional. Y produce frutos de paz, guía y estabilidad. Este fruto produce frutos de paz, guía y estabilidad. ¿Por qué? Porque es el resultado de una vida que ha aprendido a discernir el corazón de Dios y aplicarlo con equilibrio en la vida diaria. La sabiduría verdadera no es solo conocimiento bíblico o intelectual, sino una forma de pensar, hablar, decidir y actuar según los principios del reino. Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No todos los creyentes que conocen la palabra tienen sabiduría. Puedes conocer la Biblia de memoria y no tener sabiduría, ni discernimiento para aplicarla, ni para hablarla. La sabiduría y el discernimiento es formado en el horno de Dios y en el tiempo preciso para que salga de tu boca. La obediencia y la humildad es parte del caminar del creyente y demuestra parte del discernimiento. Es el fruto de una vida que ha aprendido a esperar, a callar, a hablar, a perdonar y a discernir. ¿Saben qué nos cuesta mucho trabajo callar? En el fruto de sabiduría aprendemos a callar. Y luego estamos hablando y no hemos terminado de escuchar a la otra persona y ya queremos dar nuestro punto de vista, cuando no lo hemos escuchado todo. Y hay veces estoy escuchando una noticia y me empiezan a interrumpir diciendo, no, es que esto, y empiezan a dar la opinión. Le digo, déjame terminar de escuchar la noticia y al final vemos. Porque podemos tomar la idea sesgada si no escuchamos todo. Hermano, cuando alguien te está hablando algo, te está contando un problema, no, déjalo hablar, quédate callado. Porque si no, estás demostrando que no tienes sabiduría y no te va a volver a contar nada. ¿Cómo se manifiesta el fruto de la sabiduría? Pureza moral e intención limpia. Ya no voy a leer todos los versículos, nada más una parte. Las decisiones sabias no tienen motivaciones ocultas. Hermanos, las decisiones sabias no tienen motivaciones ocultas. Son hechas con claridad, honestidad y temor. Santiago capítulo 3, versículo 17. Bueno, este sí lo voy a leer.
Los demás, es que este sí es importante. 3:17. Pero la sabiduría, y es que no lo puse aquí en el apunte, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, a ver, todos busquen Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. Después, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, la pureza moral e intención limpia es una de las manifestaciones de este fruto. Paz interior y pacificación exterior. La persona sabia sabe cuándo hablar, pero sobre todo, la persona sabia sabe cuándo callar. No busques pleitos ni divisiones, sino construir puentes. Por eso es el último fruto, porque es el más difícil. Es donde se ve la vida madura del cristiano. Es el último fruto. La persona sabia sabe cuándo hablar y cuándo callar. No busca pleitos ni divisiones, sino construir puentes. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores. Otra manifestación es la amabilidad y buen trato con otros. Si tú vas al restaurante y te peleas con los que te están sirviendo ahí, con los meseros, no estás dando fruto de sabiduría. Llena de misericordia, amabilidad y buenos tratos y buen trato con otros. No es autoritaria ni ruda, sino respetuosa y empática. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia. Sean vuestras palabras siempre con gracia. Colosenses 4, versículo 6. Hermanos, amabilidad y buen trato con otros. No te estés peleando. Si te vives la vida peleándote con otros, si vas en el carro, que ahora hasta peligroso es eso, ¿eh? No podemos vivir la vida peleándonos con la gente, hablando con la gente mal, con los meseros, con la gente que nos sirve. 4, llena de misericordia y buenos frutos. No se limita a hablar bien, como el fruto de labios. Hace el bien. Hace el bien. Aplica la verdad con compasión. Que eso luego nos falta mucho. La compasión con los demás. Proverbios capítulo 3, versículo 3 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Hermanos, si no tenemos compasión con nosotros, si no somos empáticos y si queremos más a los animales que a las personas, vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón como a Él. Porque Jesucristo no vino por los perros ni por los gatos, vino por la humanidad. Es bueno tener compasión con los animales, pero la compasión más grande debe ser por la gente, por las personas, por los que necesitan de Dios, por tu familia, por tus hermanos. No puedes vivir peleado con tu familia y decir que tienes frutos. 5 y último, sin doblez ni hipocresía. Es coherente, piensa, habla y vive de la misma manera. La sabiduría no usa máscaras, es transparente. Puedo decir que soy muy sabio, pero ustedes se dan cuenta cuando no. Porque debe de haber coherencia. Lo que piensas, lo que habla y vives de la misma manera. A algunos les puede agradar o no mi forma de pensar y mi forma de ver el cristianismo. Pero soy coherente con lo que pienso, hablo, creo y vivo. Y sobre todo cada día le pido al Señor que me dé compasión y que me dé amor, que me ponga en mí su corazón. Porque si Él pone en nosotros nuestro corazón, vamos a tener amor
No tan solo con nuestros hermanos, sino con la gente que necesita de Dios. Evidencias del fruto de sabiduría. Es alguien que inspira confianza y se le busca para consejo. En situaciones difíciles no responde con un impulso, sino con un discernimiento. Por ejemplo, aquí a veces estamos desesperados, estamos enojados y hasta nos desquitamos con quien no debe. Estas son cosas que debe de tratar el cristiano, hermano. Porque nos pasa, a mí me pasa. A veces ando tan estresado y tan lleno que de repente, yo por ejemplo trato, y creo que eso pueden dar cuenta la gente que trabaja conmigo. Puedo estar tan estresado y eso, pero jamás he ofendido a un subordinado. Jamás lo he maltratado. Claro, a veces sí los he regañado por alguna otra cosa, pero jamás he maltratado a algún empleado mío. Jamás. Puede ser que diga algo que no les guste, puede ser, porque puedo fallar. Y a lo mejor me malinterpretaron o no supe expresarme, pero jamás lo he hecho. ¿Por qué? Porque yo lo viví también en algún trabajo y dije, esto no debe de ser, que llegue el patrón todo enojado porque se peleó con la mujer y llega a todos a regañar, ¿no? En situaciones difíciles, el cristiano que tiene el fruto de sabiduría no responde con impulso, sino con discernimiento. A veces sí mejor digo, no, ahorita no me digas nada porque al ratito lo vemos. Es mejor a veces quedarse callado o decir, espérame, ahorita lo vemos. Esperar a que se nivelen las aguas, ¿no? Porque si no podemos hablar cosas que no sean agradables delante de Dios. Vive con propósito sin caer en emociones extremas. Un cristiano que tiene fruto de sabiduría vive con un propósito. Y podrán venir 1000 profetas, 1000 predicadores. Pero un cristiano maduro no cae en emociones extremas. Un cristiano sabio conoce la palabra de Dios y sabe que la palabra de Dios dice que la profecía debe de ser juzgada. Conoce la palabra de Dios y sabe que su vida no depende de un hombre que venga a hablar, sino depende de Jesucristo. Y como cualquier persona, el pastor, el profeta, el maestro, el evangelista, el misionero, cualquiera de los ministerios puede fallar porque es hombre. Y los hombres somos falibles, pero el único infalible, el único que no falla es Dios, es Cristo. Y de ahí te agarras. ¿Por qué te agarras de la gente? La persona sabia, el que tiene fruto de sabiduría, sabe que está agarrado de Dios y que puede venir cualquier persona, puede venir cualquier profeta que verdaderamente es profeta y Dios lo usa y que puede fallar. Puede fallar. Y hermanos, esas veces con lo que batalla uno, iba a dar un ejemplo, pero me voy a salir del tema y me está ganando el tiempo. Pero el mismo profeta, la misma gente que tiene el ministerio batalla para no hacer cosas que sean de las emociones, sino que sea de Dios. ¿Me explico? Y es un batallar. Me decía una persona, fíjense, nada más para que vean, que de repente si están muy metidos con Dios y eso, de repente no saben si el ataque es verdaderamente del enemigo o es un problema. O sea, llega el momento que tienes que tener una sabiduría para discernir dentro de tu ministerio también. En este fruto se desarrolla el ministerio, debe uno de ser sabios, ¿sí? Y debe uno de saber que las personas con las que convivimos en la casa de Dios, con las personas que nos ministran, son humanos falibles que fallan, ¿sí? Fallan, todos fallamos, tú fallas también, así que también no te pongas con tus cosas. Todos fallamos. Yo fallo, él falla, tú fallas, vosotros falláis. Nah. Bueno, vive con propósitos sin caer en emociones extremas. Su entorno se llena de paz, respeto y claridad. Es pacificador, edificador y guía espiritual. Proverbios capítulo 11, versículo 30.
Dice, sabiduría es temor a Dios, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Obediencia práctica, Mateo capítulo 7, versículo 24. A ver, repito, temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbios 9, 10. Hermanos, yo sé que en estos estudios me he tardado de lo que normalmente, ustedes saben que yo predico media hora, pero pues es un estudio y aún así le voy cortando. Si alguien quiere material, ya lo voy a armar bien, por si alguien lo quiere, denme 15 días, porque tengo un montón de trabajo, y déjenme estructurarlo bien y se los puedo pasar a quien guste. Si no pueden escucharlos en los cultos de los miércoles, o pueden entrar a mi YouTube, que ahí también lo descargan. Obediencia práctica. Mateo capítulo 7, versículo 24. El que oye mis palabras y las hace, y al final dice, le compararé a un hombre sabio. Estabilidad emocional. Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira. Este está muy bueno. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio la detiene. Así que no se te puede salir ni lo Pérez, ni lo López, ni lo Hernández, nada. No se puede salir el viejo hombre, porque el sabio la detiene. El fruto de la sabiduría no hace ruido, pero da paz. No es ostentoso, pero se nota. No busca lucirse, pero es buscado. El que tiene el fruto de la sabiduría no busca lucirse, pero la gente lo va a buscar, porque va a ver la sabiduría de Dios en las personas. La sabiduría madura no solo edifica la propia vida, sino también la de otros. El creyente que da este fruto no solo vive para entender a Dios, sino para reflejarlo con cada decisión que toma. Por último, hermanos, de este estudio, Dios nos dice que debemos de llevar muchos frutos. De todo lo que ya vimos, debemos de dar mucho fruto. Juan capítulo 15, versículos 5 y 8. Nada más voy a leer el 5 y el 8, ¿ok? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El último, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De todos los frutos que ya vimos, tenemos que llevar mucho fruto. Se tiene que ver mucho. Se tiene que ver. ¿Qué significa dar mucho fruto? Dar mucho fruto no es solo cuestión de cantidad de obras, no es lo que haces, hermano, sino de la profundidad de permanencia y multiplicación. Dar mucho fruto es la manifestación final y madura de una vida que ha aprendido a permanecer en Cristo. Dar mucho fruto es tener años en el Evangelio y se sigue reflejando, se sigue viendo el fruto. Y te ven un anciano de la iglesia no por la edad, sino por la sabiduría y todo lo que ven de ti en tu caminar diario, en tu expresión diaria, en tu relación con tu familia, en tu relación con tu entorno, tu trabajo, tus estudios, con la gente. Eso es, hermanos, dar mucho fruto, permaneciendo en Cristo, a ser constante, a dar fruto en toda estación. El que da fruto no nada más da fruto en una estación, no nada más da fruto cuando viene el evangelista, cuando viene el que tiene don de ciencia, cuando viene el profeta. No, el que da mucho fruto no lo hace nada más cuando se emociona, lo hace todo el tiempo. Por eso es que digo que no se hace en una estación, se hace en todas las estaciones. Cuando te va bien, cuando te va mal, cuando estás triste, cuando estás contento. Cuando la vida te ha golpeado y cuando la vida te ha bendecido. En esos momentos hay que dar mucho fruto. Aquí no se habla de un fruto aislado, emocional o pasajero,
sino de una vida cristiana constante, estable y multiplicadora. Mucho fruto es el resultado de haber caminado con Cristo durante el tiempo suficiente como para dejar un legado espiritual. Ya cuando estás dando mucho fruto, vas caminando y a todo el mundo se da cuenta, todo el mundo te reconoce, sin estarlo hablando, sin estarlo diciendo, sin decirle yo soy. Yo he visto, me han dado tarjetas y se pone el tipo, pastor, evangelista, maestro y me faltó uno. Y apóstol. Yo digo, órale, este casi es como Jesucristo, tiene todos los ministerios. O sea, yo en esa tarjeta veo más ego que nada. Yo no veo que esté dando, en esa tarjeta no veo fruto. Porque con los frutos no necesitas decir que lo tienes, se ve. Cuando das mucho fruto se ve. No estás diciendo, es que yo soy el evangelista. Es que yo soy aquí el... No. Es que yo tengo que estar ahí en la dirección. Es que yo tengo que estar y me tienen que ver y tengo que hablar. No, hermano, eso se ve sin que tú hables. ¿O no? ¿No lo han visto en gente? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mucho fruto es el resultado de haber caminado con Cristo durante el tiempo suficiente como para dejar un legado espiritual. En Juan 15... Jesús revela 3 tipos de creyentes. Los que no dan fruto. ¿Y qué les pasa a los que no dan fruto? Son cortados. 2, los que dan fruto. ¿Qué le pasa a los que dan fruto? Son limpiados para dar más. Los que no dan fruto glorifican. Los que dan mucho fruto. O sea, son 3. Los que no dan fruto, que son cortados, según San Juan 15. Los que dan fruto son limpiados para dar más. Y los que dan mucho fruto glorifican a Dios y muestra que son verdaderos discípulos. La meta de Jesús no es que simplemente empieces bien, sino que termines dando mucho fruto, porque eso va a glorificar al Padre. ¿Cómo se manifiesta una vida que da mucho fruto? En su permanencia diaria en Cristo. Juan 15:7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Su vida espiritual no depende de eventos emocionales, sino una comunión sólida con Jesús. Otra manifestación es la multiplicación de discípulos. Ha influenciado, formado y levantado a otros en la fe. Enseña a hombres fieles que enseñen a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Fíjense, este nivel de dar muchos frutos es que ya estás tú generando retoños, estás tú enseñando, estás tú haciendo crecer a otras personas. Estabilidad espiritual. Alguien que da mucho fruto es estable espiritualmente, a pesar de todo. No se derrumba fácilmente ante las pruebas. Tiene raíces muy profundas. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, nada más voy a leer una parte. Como el árbol plantado junto a las aguas, y más adelante dice, en el año de sequía no se fatigará. Legado visible de fe, su vida inspira, deja huella, es ejemplo para generaciones. Proverbios capítulo 13, versículo 22, el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. ¿Saben? A lo mejor no debo decir, pero para mí me llena de orgullo cada vez que voy a la iglesia del Divino Salvador, que es la primera iglesia de las Asambleas de Dios en Veracruz, y veo en la placa de los fundadores de esa iglesia a Ignacia Soriano de Lara. ¿Saben quién es Ignacia Soriano de Lara? Mi abuelita, la mamá de la pastora. Mi abuelita fue fundadora de varias iglesias de Veracruz. Y para mí es una bendición ver su legado, ver sus frutos, ver que a pasar del tiempo la huella sigue ahí. ¿Sí? A lo mejor no nos dejó libros, no nos dejó enseñanza, no hubo predicaciones de YouTube,
Pero el legado que ha dejado sigue multiplicándose en generaciones, no tan solo en la familia de la pastora, sino en las familias que han sido bendecidas a través de la Iglesia del Divino Salvador. ¿Saben qué iglesia salió del Divino Salvador directamente? Maranata, hija del Divino Salvador, y así. Es un legado visible de fe. Es que esto, dar mucho fruto, permanece en el tiempo. Su vida inspira, deja huella, es ejemplo para generaciones. Proverbios 13:22, el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Qué bonito proverbio, ¿verdad? Proverbios 13:22, el bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. Y no estamos hablando de herencia de dinero, de casas, de joyas, de cuadros. La herencia que tú le vas a dejar a tus hijos es el amor a Dios. Y saben, ya que hablé de mi abuelita, me acuerdo que un día antes de que ella falleciera, yo me quedé cuidándola en el hospital. Y sus últimas palabras conmigo, ¿saben qué fueron? Busca a Dios, no te portes mal, no caigas en vicio. Sus últimas palabras de mi abuelita conmigo fueron consejos, casi que oía yo ahí a Pablo con Timoteo. De ahí al otro día la operaron y ya no salió de la operación. Pero ¿saben qué? En mis momentos más difíciles de mi vida, alejado de Dios, esas palabras seguían aquí, en mi mente. Porque el legado es visible de fe. Tu vida inspira, deja huella. Y repito Proverbios 13:22, porque esa debe de ser nuestra meta a todos los que somos padres o madres de familia. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos. 5. Fruto que glorifica a Dios. No busca reconocimiento humano, sino glorificar al Padre. Mateo 5:16. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por último, evidencias de que un creyente da mucho fruto. Tiene una relación sólida con Dios. Así vemos la evidencia. Tiene una relación sólida con Dios, no dependiendo de las circunstancias. Vive en obediencia constante, no parcial. No un tiempo es obediente y otro tiempo no. No un tiempo es rebelde y otro tiempo es. No un tiempo ama y al otro tiempo odia. No, es constante. Forma a otros creyentes y deja un impacto duradero. No se rinde fácilmente. Persevera en pruebas críticas. Fíjense, el que da mucho fruto no se rinde fácilmente. Persevera en pruebas críticas y desánimos. Ya vemos por qué algunos que a la primera se van, a la primera crítica, a la primera desánimo, porque no llegaron a este fruto, ¿no? No llegaron a desarrollar este fruto. Su vida es un testimonio viviente del poder transformador en Cristo. Y una advertencia, no todo lo que parece fructífero lo es. Mateo 7:22 al 23, no lo voy a leer todo. 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿No hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. No todo lo que parece fructífero lo es. Mucho fruto no es mucho ruido. Mucho fruto es mucha fidelidad. Mucho fruto no se trata de hacer más, sino de permanecer más profundo en Cristo. No es la cosecha de un evento, sino el resultado de años de obediencia, humildad y sobre todo comunión con Dios. El árbol que da mucho fruto no comenzó grande, pero nunca dejó de crecer. Y hoy tu vida puede llegar a ser ese árbol que bendice a muchos y glorifica al Padre. Hermanos, hemos visto esto. Hemos visto estos frutos. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. No por sus palabras, ni por su asistencia a la iglesia, ni por sus títulos, sino por sus frutos. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo te conoce tu familia? ¿Cuáles son tus frutos? El venir a la iglesia
No significa que estás dando frutos, ni que eso no te va a dar frutos. Lo que te va a dar los frutos es la fidelidad con Dios, es la comunión con Dios, es querer agradar a Dios. Y de ahí lo demás se generará en tu vida. ¿Qué tipo de frutos estás dando? ¿Qué tipos de frutos están dando? ¿En tu casa ven los frutos que tú dices o crees que tiene? ¿En tu trabajo ven esos frutos? ¿Estás creciendo o estás estancado en los primeros frutos? ¿Sigues peleando ahí? ¿Das los frutos los frutos dignos de arrepentimiento, pero en el fruto del Espíritu ya no siquiera se desarrolla nada ahí? ¿Estás permaneciendo en la palabra o cualquier cosa te desanima? Cualquier cosa te aleja de Dios. Cualquier cosa te sientes ya frustrado, desanimado. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hermanos, a lo largo de este estudio hemos visto que la vida cristiana auténtica no se trata solo, la vida del cristiano auténtica, tu vida, no se trata solo de creer, se trata de crecer. El verdadero cristiano no se brota, crece, florece y da fruto que permanece para la gloria de Dios. El verdadero cristiano debe de crecer constantemente. Todo comienza con un brote frágil. Tal vez el día de hoy, no importa que lleves años aquí en la iglesia, si sigues batallando con el fruto digno de arrepentimiento, no importa. Lo importante es que estás aquí hoy y a partir de hoy debes de hacer una entrega a Dios por amor, un compromiso con el Señor, de creerle en Él. Cristo no fue solo recibido, sino que está gobernando el corazón del creyente. Debe de haber una obediencia, un avance. No importa que tu brote ha sido frágil, no importa que muchas veces has dejado que el viento te quite el brote, no importa. Hoy pueden hacer una vez más ese brote y dejar ahora, hermanos, ya tienes parámetros. El día de hoy culminamos con varios parámetros que te muestran cómo va tu vida cristiana. ¿En qué fruto vas? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto? ¿Ya estás en el sexto? ¿En qué fruto va tu vida? Dar fruto es constante y multiplicador. Yo quiero llamar a este altar, no para un llamado a la perfección, sino a la madurez espiritual. Si crees que aún te falta madurez espiritual, si crees que aún crees que los frutos no se han desarrollado en tu vida, este es el momento que le pidamos a Dios ayuda. Si crees que ni siquiera el fruto de arrepentimiento, este es el momento de decirle: Señor, hoy quiero crecer, quiero que la gente vea en mi vida tu vida. No fuimos llamados a estancarnos ni a conformarnos con una fe superficial. Fuimos llamados a dar fruto, no por mérito propio, sino por aquel que es la vid verdadera, Jesucristo. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Quizás te crees un discípulo, pero si no estás llevando frutos, no estás siendo un discípulo, estás siendo un creyente y está muy alejado de ser un discípulo. Si no estás llevando estos frutos, ¿qué nos deja este estudio? Que una fe sin fruto es estéril, pero una fe viva siempre produce evidencia. Que el fruto no se exige, se cultiva, se riega con oración, se abona con la palabra y se protege con obediencia. Que Dios no busca cristianos que impresionen a la gente, busca creyentes que permanezcan. Hoy más que nunca el mundo necesita, hermanos, de creyentes que no carguen una Biblia. Está harta la gente de ver a gente con la Biblia aquí cargando, pero que su vida no refleje a Dios. Por eso la gente está alejada de Dios, porque tu vida solamente refleja una religión y los frutos no se están mostrando, no están mostrando al Padre.
No estás mostrando que el Espíritu de Dios vive en tu vida. Hoy más que nunca el mundo necesita de creyentes que no solo carguen una Biblia, sino que sean árboles de vida, plantados en la palabra, llenos del Espíritu, guiados por